Bueno, entonces vamos a recordar un poquito porque lo vamos a usar, ¿no?, todo el tiempo, ya no tanto desde el principio, pero desde los campos escalares, ¿no? Entonces, sea f una función de un dominio en R2, ¿no? Y este va a dar a R, ¿no? En realidad lo vamos a poner en R, en Rn, ¿no? Pero el dibujo está en R2, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es la derivada parcial, las derivadas parciales, ¿no? Entonces, aquí está X, aquí está Y, aquí está Z, ¿no? Bueno, en realidad lo que voy a hacer es construir el camino hacia la derivada, ¿no? Porque aquí la derivada ya no es tan... La definición de la derivada, como ya tengo vectores en el dominio, ya no se calca igual, ¿sabes? Entonces, justamente como el dominio es de dimensión 2, ya están pasando más cosas, ¿no? Bueno, entonces, el chiste es que ¿qué? El chiste es que aquí, ¿sale? Voy a hacer lo mismo que la clase pasada, ¿no? Sí. Tengo la gráfica de la función, ¿no? Entonces, este de aquí es f de x, ¿no? Y si quieres por aquí, está el dominio de la función. Este de aquí es el dominio de... Está volando. Ajá, está volando, de hecho, por eso yo estoy... No se produce. Entonces este de aquí es... No, entonces el chiste es que ¿qué? El chiste es que así como en las funciones reales, ¿no? En las funciones reales la derivada es que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Sí. ¿No? Entonces la derivada es la pendiente de esta recta de aquí, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lo análogo, pero le vamos a subir la dimensión. Es decir, por aquí tengo un punto x0 y entonces yo lo que quiero es si este de aquí es f, la altura f de x y es 0, ¿no? Este punto, este es el vector x0 y es 0, ¿no? Entonces lo que quiero es que si la gráfica de la función es suave, lo que estoy persiguiendo es la derivada, y la derivada se va a corresponder con el plano tangente o con la información que me ayude aquí a colocar un plano tangente, ¿no? Entonces tengo la gráfica tengo ahí una superficie y lo que quiero es colocar justamente un plano tangente, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces este de aquí sería el equivalente a la recta tangente. En R2 va a ser plano tangente. En general va a ser el espacio tangente, ¿no? Pero ahora ¿qué? Ahora ya estoy en un terreno de varias dimensiones y a diferencia de las funciones de R en R, ¿no?, donde todas las herramientas básicamente son de los números reales, ahora estoy parado en ¿qué? Ahora estoy parado en varias dimensiones. Y entonces ahora la herramienta principal, o una de las herramientas principales, en esta topología, la otra va a ser álgebra lineal, ¿no? Y entonces la cosa es que ¿qué? La cosa es que aquí tengo un plano tangente. ¿Cuánta información necesito para formar un plano tangente? Necesitas dos vectores en él, ¿no? Sí.
Y la cosa es que cómo obtengo esos dos vectores, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que estoy en R3 y estoy usando coordenadas euclidianas, ¿no? Entonces, como estoy usando coordenadas euclidianas, de hecho aquí justamente R3 lo estoy usando, ¿qué? Lo estoy usando... Igual a las derivadas parciales a cero, ¿o algo así? No, o sea, justamente voy a deducir las parciales, ¿no? O sea, voy a repetir súper rápido la clase pasada, ¿no? Para que quede así como claro. ¿O eso ya te lo sabes? No. O sea, esto sí lo vi, pero no alcancé a terminar la lectura. Pero sí, sí, entonces como... se me hizo intuitivo que a lo mejor era eso, igualarlas a cero. Las parciales, digo, no estoy diciendo que esté bien. No, pero justamente lo que voy a hacer es sacar las derivadas parciales, sí, ¿no? Entonces, bueno, de aquí yo necesito dos informaciones del plano para obtener el plano tangente. Pueden ser vectores o pueden ser números reales. Ahorita vamos a ver qué quiero decir con eso, ¿no? Pero entonces ¿qué? Entonces de aquí justamente la gráfica de la función del campo escalar está en ¿dónde? Está en R3, ¿no? Y este R3 lo estoy usando con la base canónica, justamente por eso estoy colocando estos ejes X y Z, ¿no? O sea, siempre que uno está en cálculo, a menos que se diga otra cosa, uno está en Rn y la base que uno está usando para ese Rn es la base canónica, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces yo necesito dos vectores de este plano tangente o alguna información relacionada con este plano tangente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es justamente usar secciones, ¿no? Entonces, ¿qué secciones voy a usar? O sea, lo que voy a hacer es, por ejemplo, de aquí, lo que voy a hacer es, me voy a mover en las direcciones del eje X, bueno, paralelas al eje X y al eje Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es largo, ¿no? Pero lo que voy a hacer aquí es, voy a cortar la gráfica de la función f, ¿no? Justamente con qué? Justamente aquí, por ejemplo, suponte que estoy cortando justamente con este plano. ¿Se ves? Entonces, aquí tengo un plano que está cortando, ¿okay? Pero justamente tengo este plano paralelo, aquí en paralelo al plano YZ, ¿no? Pero lo estoy colocando ¿en dónde? Lo estoy colocando en el punto X0, Y0, que es donde quiero investigar este plano tangente, y entonces cuando yo agarro y corto, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es una curva, ¿no? Entonces aquí en el dominio, todos estos puntos de aquí son puntos de la forma ¿qué? Son puntos de la forma X0, Y. El X0, que es esta entrada de aquí, en el eje X, sí, constante, es constante, ¿no? Entonces de aquí tengo el punto X0, la componente en X, y lo que estoy haciendo es variar. Y entonces toda esta curva, ¿quién es? Toda esta curva es f de X0 aquí. Y entonces, si yo dejo constante el X0 y varío la Y, lo que tengo aquí es una función de Renner, ¿no? Y entonces, ahora sí, aquí lo que me interesa es la recta tangente. Esta recta tangente, ¿no? Si yo tengo un plano tangente, ¿no? Esa es una pregunta que vamos a tener que investigar, pero si tenemos el plano tangente, esta recta roja vive ¿en dónde? Vive en este plano, ¿no? Suponte que es esta de ahí.
¿Y entonces qué? Entonces yo puedo obtener la pendiente de qué? De la recta tangente, ¿no? A la sección, a esta curva azul, ¿por medio de qué? Por medio de la derivada, ¿no? ¿De la derivada de quién? De la derivada de f de x0, y variando la y, ¿no? Y luego puedo hacer exactamente lo mismo en la otra dirección, ¿no? O sea, aquí yo puedo moverme, bueno, yo puse un poquito. X, y0. Ajá, ahora lo que me voy a mover es en puntos X, voy a variar la X, y ahora el que dejo fijo es a quién, es a Y0, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder? Aquí lo que va a suceder es que voy a obtener un corte, ¿no? Bueno, voy a dibujar todo para no entorpecer, pero aquí voy a tener un corte que Sí. pero entonces aquí voy a tener ¿qué? Voy a tener otra función, ¿no? Y entonces ahora estos puntos de aquí, ¿quiénes son? Estos puntos de aquí son f de x, y0, ¿no? Que es otra función real. Y entonces yo quiero ahora ¿qué? Quiero la pendiente de la recta tangente a esta de acá. Y esta recta tangente también vive en el plano, ¿no? Entonces, en realidad lo que voy a hacer es obtener las pendientes de la recta roja, de las dos rectas rojas que viven en el plano tangente, que son linealmente independientes, y entonces esta información va a ser suficiente para construir el plano tangente, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué? Entonces, estas son ¿qué? Estas son las derivadas parciales, ¿no? Entonces, voy a poner ahorita la definición, pero repitiendo un poquito lo que hice la vez pasada, que es lo que tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a x en x0, ¿quién sería? ¿No? Entonces, esa sería la verde, ¿no? ¿Qué es lo que tendría? Tendría f de quién. ¿Qué estoy moviendo? Estoy moviendo la x, ¿no? Entonces aquí tendría f de x, pero la cosa es que quiero ¿qué? Quiero la derivada, entonces tengo x0, voy a variar la variable x variando la h, ¿no? Entonces tengo f de x0 más h, y0, ¿no? O sea, me voy a acercar a este punto x0, y0, con puntos x, y0, que los voy a ver más bien como x0 más h, Sí. ¿no? Entonces aquí ya estoy variando la primera entrada, menos f de x0, ¿no? Y luego esto lo divido entre h, ¿no? Entonces, ese cociente que tengo ahí es que es la pendiente de rectas secantes. ¿Sí? O sea, aquí abajo en realidad tendría x0 más h menos x0, ¿no? Entonces, ese número que tengo ahí es la pendiente de rectas secantes que pasan por la altura f de x0 y y0 y se están aproximando de x0 y y0. Y entonces a esta de aquí le tomo ¿qué? Le tomo el límite cuando h tiende a 0. Entonces, esta de aquí es la parcial de f respecto a x en una función de R2 en R, ¿no? Por ejemplo, si quisiera la derivada parcial de f respecto a y, ¿qué sería? Pues sería la derivada parcial de f respecto a y en x0, ¿qué sería? Ahora lo que ¿vale? No, eso el límite cuando f de x0, y0 más h. Ahora la que varío es la segunda entrada con y0 más h menos f de x0
x0, y0, y todo esto entre h, ¿no? Y le tomo, ¿qué? Le tomo el límite cuando h tiende a 0. Sí. ¿No? Entonces, esas son ¿qué? Estas de aquí son las derivadas parciales, ¿no? Esas son las que definí la vez pasada. Esas son las que definí la vez pasada de R2 en R, ¿no? Pero ahora las voy a definir de manera general, ¿vale? Entonces, definición. Sea f una función de un dominio contenido en Rn, en R, ¿sale? Y entonces, bueno, aquí lo que quisiera yo es poder acercarme con valores, ya sea con rectas paralelas al eje X o al eje Y, ¿no? Entonces, yo podría pedir que nada más el punto X0 y Y0 fuera punto de acumulación como le había hecho hasta el momento, pero ahora voy a pedir algo más, voy a pedir que este punto X0 y Y0 sea punto interior, o sea, voy a pedir que haya una bolita alrededor de ella, ¿no? Para poder tener más cosas, ¿vale? Entonces sea F de contenido en Rn a R con X0 que pertenece a D punto interior, ni siquiera necesito pedir eso, con X0, pertenece a D punto interior de, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces voy a definir la derivada parcial respecto a xk, ¿no? Entonces, definimos la derivada parcial de f respecto a xk como quiero, ¿no? Entonces, ¿ahora qué? Ahora voy a generalizar estos dos conceptos que tengo aquí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría la derivada parcial de f respecto a xk evaluada en x0 como quién, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, nada más que ya no tengo dibujo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que voy a variar? Lo único que voy a variar es los puntos alrededor de x0 con dirección paralela a xk, ¿no? Entonces tengo todo el x0 y solamente voy a variar a esta variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo f, ¿sale? Y ahora para ya no meter aquí, como ya tendría una eneada, ¿no? Sí. O sea, yo podría poner aquí, por ejemplo, si x0 fuera a 0, luego acá, ¿no? Sí. Así hasta a n, ¿no? Lo que podría hacer es nada más meterle aquí este de acá, Sí. ¿no? Ahí meterle el h, ¿no? En vez de hacer eso, lo que voy a hacer es, voy a tomar el vector x0, ¿sale? Y lo que voy a hacer es, le voy a meter el h, pero yo solamente quiero variar la késima componente. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es Que h sea 0 en todos los demás casos. Ajá, y entonces para eso voy a meter el vector canónico, ¿no? Con el vector canónico EK. EK, ¿quién es? EK es 0. Y luego aquí tengo un 1 y todo lo demás es 0, ¿no? Entonces este de aquí es la entrada késima
componente. Oye. ¿No? Entonces tengo f de x0 más h y a este le sumo e. ¿No? No sé si lo metí. Aquí sí lo puse todo. F de x0 más h de k y a este de aquí le resto f de x0. ¿No? Y entonces esto lo divido entre h y me tomo el límite cuando h tiende a 0. Y entonces tengo la derivada parcial. No sé qué. No. Sí. No, está bien. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bueno, entonces esta es la derivada parcial en general, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, entonces esta es A, ¿no? B, en caso de existir todas las derivadas parciales de f respecto a xk en x0 para toda k desde 1 hasta n, ¿no? Voy a definir un vector, ¿no? Definimos, va a ser un vector muy especial, definimos el gradiente de f como, ¿no? Entonces el gradiente de f, ¿quién va a ser? El gradiente de f simplemente me voy a tomar todas las derivadas parciales y en orden voy a ponerlo como un vector, ¿no? Entonces ese es el gradiente de f evaluado en x0, es que lo definimos como la parcial de f respecto a x1 evaluado en x0, la parcial de f respecto a x2 evaluado en x0 y así sucesivamente hasta la parcial de f respecto a xn evaluado en x0. Y este vector va a ser importante porque en caso de que la derivada exista, la derivada va a ser esta. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo construyo el plano tangente? Por ejemplo, este plano de R2. Supongamos que existe el plano tangente, ¿no? ¿Quién sería esto de aquí? Suponte que existen las derivadas parciales. La combinación lineal de los vectores. ¿Pero cuáles vectores? De las derivadas parciales. Pero las derivadas parciales son ¿qué? Estos no son vectores, estos son números reales. ¿Sí ves? O sea, aquí hay que hacer una transición, no es difícil, pero tengo cierta información medida como ¿qué? Como número real. Porque la cosa es que la función es una función de R2 en R o de Rn en R, ¿no?
pero ¿dónde está la información vectorial? Porque yo entiendo el plano, o quiero entender el plano, en términos de álgebra lineal, porque sé cómo manejar ahí las cosas en álgebra lineal, ¿no? El plano es de qué? Es de dimensión 2, necesito dos informaciones para generar el plano, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo primero más sencillo, ¿sale? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, el eje Z, y entonces, a ver, este plano está puesto en ¿dónde? Está puesto en un punto en R3, que no está, ¿qué? Que no está en el origen, ¿no? El lenguaje de álgebra lineal, las transformaciones lineales, yo quiero ver ese plano como una transformación lineal, pero las transformaciones lineales, ¿dónde están? Las transformaciones lineales están en el origen, ¿no? Cualquier transformación lineal manda del 0 al 0, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero que hagamos es, vamos a construir este plano que tengo aquí, pero en el origen, a partir de la información que me están dando las derivadas parciales, ¿no? Entonces, suponte que este de aquí es el plano, ¿no? Y entonces, voy a intentar dibujarlo igual, ¿no? Aquí tendría una recta roja, que es esta de aquí, y la otra recta roja que va hacia el fondo, más o menos así. ¿No? Entonces ahí está, lo estoy poniendo en el origen, el mismo plano, este plano, bueno, no se ve tan igual, ¿no? Pero este plano que tengo aquí y el otro plano son paralelos, no son el mismo, porque este está en el origen y el otro plano está en X0 de f de X0, en R3, Sí. ¿no? Entonces, a ver, ese de ahí, ¿lo puedo describir con esta información? Fíjate, a ver, este de aquí, ¿no? Esta recta es esta recta. Y entonces yo conozco la pendiente de esta recta, Sí. ¿no? A ver, podemos escribir esta recta de aquí como vectores. Pues sí, ¿no? Fíjate, ¿varía la X? No. No, es la de la parcial de Y, ¿no? Entonces, la X está constante, pero como la puse en el origen, este de aquí, ¿quién es? 0. 0. La segunda entrada, que es la componente Y, ahí va a estar variando, ¿no? Entonces aquí tengo Y, ¿no? Y luego, ahora sí, ¿cuál es la altura? X como Y. 0. No, Ah, no, porque perdón, sí. es una recta. Sí, sí, 0. O sea, aquí, por ejemplo, a ver, voy a hacer. ¿Sí ves? Sí, ahora O sea, por ejemplo, esta recta que estoy dibujando aquí tiene como ¿qué? Tiene pendiente como un tercio, más o menos, en el dibujo. Pero esa es la derivada, ¿no? Ajá, pero la pendiente es la parcial de f respecto a y. Sí. Entonces, ¿quién es la tercer componente aquí? Lo que estoy tratando de que veas es esa recta. Si era derivada parcial, ¿no? Ajá, pero ¿qué más pongo? O sea, puedo poner la derivada parcial de f. De f entre x0 Respecto a y, evaluada en x0. Esta de aquí es la pendiente, pero eso nada más es una pendiente. Sí. ¿Qué necesito para tener toda la recta? ¿O qué escribo? No está cayendo.
en R2. Voy a poner esto en R2, pero aquí le voy a poner Y y aquí Z. ¿No? ¿Quién es esta recta? Y igual a. Bueno, No. Z igual a MY. Ajá, pero ¿quién es M? MY. M es la pendiente de eso. Ah, ok. Entonces sería la derivada por Z. No, ¿cuál es tu variable independiente? Ajá. Sí, ahí sería por Y, ¿no? Por O sea, Y, pero, por Y. ajá. Pero ya en la de acá sería por Z, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Z es la variable independiente, depende Claro. de X y de Y. Sí. Entonces, como función de R en R, esta recta roja, como pasa por el origen, es la pendiente por la variable independiente. Sí. Y ahora, esta recta, nada más que esto lo estoy poniendo en R2, la quiero en R3. Y entonces la tercera componente, ¿quién es? A ver, si tú te paras aquí en un punto Y0, nada más cambias Y por Y0 y te da esta altura. Sí. Imagínate que tú te paras aquí en este punto, en el mismo punto Y0, ¿cuál altura es? Pues Z, ¿no? O sea, Ajá, pero Z en términos de Y, ¿quién es? Z en términos de Y. O sea, ya está aquí Z, en términos de Y. Ok. ¿Cuál es la derivada por diferencia? Y. ¿Mandé? La derivada por Y. Ahora sí ya te entendí. Perdóname. O sea, es lo mismo, Sí. es exactamente lo mismo. La única diferencia... Sí, es que eso es Z, ya te entendí. Sí, pero no es trivial, no te apures. Lo que pasa es que la diferencia es que esto vive en R2 y esto vive en R3. Sí. Por eso le estoy agregando este 0. Sí. ¿No? Pero sí hay que discernir, o sea, no es trivial, ¿no? Ahora esto de aquí lo libero, ¿no? Sí. Porque no es un punto, es un conjunto, un subconjunto de R3, ¿no? Entonces toda esta recta la puedo ver con esta información. Sí. Porque lo que queríamos era eso, justamente los vectores que vivían en el plano. Ahí está, los vectores que viven en el plano. Ahora, los otros vectores que tienen que ver con la recta tangente, pero en una sección paralela al plano XZ, X,0 con la derivada por X. es x,0 o la derivada parcial de f respecto a x en x0 por x. Sí, ya. Ya te entendí, perdona. No, tranquilo. De eso se trata, ¿no? O sea, pero ya está. Sí. ¿O no está? Pues está en R3. Pero es donde lo quiero. Sí. Porque esto está en R3. Bueno, de esa sí. Ajá. Muy bien. A ver, ahora sí. Quiero cualquier punto del plano. Sí. Pues por cualquier escalar esos dos vectores y los combino. Cualquier escalar. Nada más que aquí, si te das cuenta, de manera implícita ya estoy metiendo las combinaciones lineales. O sea, ya es cualquiera. Sí. O sea, estoy acomodando, si te das cuenta, ya estoy acomodando el lenguaje de álgebra lineal a la notación de cálculo real. O sea, porque aquí no puse B ni B, puse Y. Sí. ¿No? O sea, ya todo lo voy a escribir en términos de X y Y. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, este vector azul, este punto en el plano, ¿cómo lo obtengo? Lo puedo obtener a partir de puntos de esta recta roja. De las dos rectas rojas. ¿De las dos rectas rojas? Sí. ¿Qué hago? Las sumas y varias Y y X. Simplemente sumo este vector y este vector. Y cuando sumo,
¿qué tengo? X más 0, X. 0 más y, y luego la parcial de f respecto a x, el x0 lo voy a poner así para que me quepa, ¿por quién? Por x más la parcial de f respecto a x. Ayer, ¿no? Digo ayer, perdón. Es evaluada en x0 por. Sí. ¿No? Y este con x y y reales. Sí. Ya estoy tomando todas las combinaciones lineales porque x y y están libres. Sí. Ahora de aquí, en realidad, lo único, ya esto lo hice para pasar a álgebra lineal y usar las cosas de álgebra lineal. O sea, justamente lo que hice fue sumé los dos vectores que están en combinación lineal, ¿no? Liberados por las variables independientes x y entonces ya obtuve todo el vector. Pero estoy en qué? En términos de cálculo, no me interesan los vectores en sí, sino la información respecto a las funciones. Y entonces de aquí lo que necesito nada más es la tercera entrada. Lo demás está bien, sí, pero nada más quiero la tercera entrada porque es la altura z. Es decir, quiero ver el plano tangente en función de x y y. Ahora, la tercera entrada, esta tercera entrada la puedo ver como la parcial de f respecto a x, coma la parcial de f respecto a y. Este es un vector evaluado en x0, punto, otro vector, x. Ajá. ¿No? Y entonces, pero a este de aquí le puse una etiqueta. Este de aquí es el gradiente de f evaluado en x0, punto xy es el vector x. Entonces, este de aquí es el plano tangente, pero en el origen. Sí. Nada más me hace falta llevarlo a este punto de acá. Entonces, vamos a llevarlo ya. Lo importante ya lo hice. Ahora me queda. Más f de x0 de 0. No, porque si lo subes, si aquí le subas f de x0, va a quedar anclado al eje z. Y no estoy claro, en el eje z. Sí, claro. Primero lo traslado aquí. Sí. Entonces de aquí lo traslado, ese que tengo ahí, lo traslado a x0. ¿Quién es este de acá? ¿Cómo lo traslado al punto x0? El de allá, ¿cómo lo trasladas? Pues lo sumas x. 0. Fíjate. Tienes, ¿qué te gusta? X cuadrada. ¿Cómo trasladas x cuadrada a, ¿qué te gusta? A 7. ¿Cuál es la función? Raíz. Bueno, no es caso de. No, ¿por qué Estoy raíz? perdido, ¿va? No, tranquilo. Entonces estoy ya. Esto de aquí es la función Sí, y igual a x cuadrada. Quiero llevar esta y igual, esta parábola y igual a x cuadrada, la quiero llevar a 7. ¿Cómo le hago? ¿Sí ves? Ahora tú quieres, bueno, aquí están las 7, aquí están las 7. Menos x menos 7 al cuadrado. X menos 7, ¿no? O sea, llevas, si evalúas en 7, tú quieres que esto valga 0, entonces todos los puntos x le restas 7 y aplicas x cuadrada y lo regresas. Sí. ¿No? ¿Y entonces qué? Menos x0.
Es exactamente lo mismo hacer eso, pero entrada, ahora en vectores. Entonces, este plano que es paralelo al plano tangente, que tiene la dirección, ¿no?, la inclinación del plano tangente, primero lo llevo ¿a dónde? Primero lo llevo a x0, y eso nada más es punto x menos x0. Sí. Y ahora sí, lo subo. Y ahora sí, para subirlo, nada más que Menos y0. no, ¿por qué y0? Tienes este punto, tienes este plano que ahora pasa por x0 y y0. Y ahora lo único que tienes que hacer es Ok. subirlo. Ajá. ¿A dónde lo tengo que subir? Le restas f de x0 y 0. Pero si lo restas lo vas a bajar. Ah, entonces lo sumo. Ahora sí le suman, ¿no? Este de aquí es... Perdóname, no. Sí, no, Qué vergüenza. Es el gradiente de f de punto x menos x0 más, ahora sí, f de x0. No, esto es totalmente natural. Es totalmente natural, o sea, confusión, pues, no hacer la operación. Cuando tú quieres manipular la imagen, la manipulación es directa. Sí. Si tú tienes una parábola, esta de aquí, ¿no?, x cuadrada, y tú quieres subirla a una altura, por ejemplo 2, lo único que tienes que hacer es sumarle 2 a cada altura. Eso es porque la función viene de un dominio y te va a dar una imagen. Entonces, si tú modificas la regla de correspondencia, estás modificando la imagen. Si la modificas directamente, ¿sí ves? X cuadrada, nada más le sumé 2. Eso quiere decir que a todas las alturas de la x cuadrada, a todas le sumaste lo mismo, Sí. 2. Entonces, la modificación es directa. Pero cuando tú quieres modificar el dominio, la modificación es al revés. Por eso hace rato andabas confundido, ¿no? Si tú la quieres llevar aquí al 4, ya no es x más 4 al cuadrado. La modificación no es directa. Cuando tú modificas el dominio, es al revés. Si la quieres llevar al 4, aquí traes un menos. Entonces tienes x menos 4 al cuadrado, ¿sí ves? Si modificas el dominio, es directa la modificación, pero si modificas la imagen, la modificación es directa. Pero si modificas el dominio, tienes que usar la operación contraria. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso aquí es un menos y aquí es un más. Okay. ¿No es f de x0? Ah, pero es vector, ¿verdad? Okay. El vector es el x0, Sí. este de x de la altura. Sí. O sea, este de aquí ya es este plano. Sí. ¿No? Y entonces eso, pero en general, ¿no? Uf. No, ya, urge el descanso. Ya estoy bien todo. No, es que ya de aquí ya llegamos a un terreno que ya no es tan natural. Justamente todo lo que hemos visto hasta ahorita del semestre se puede pensar que es introductorio para soltar esto de aquí, porque ya esto de aquí ya no es trivial. Justamente como el dominio ya es de más dimensión, las consecuencias de eso es todo esto. Por eso necesitamos topología, por eso necesitamos entender un poco las curvas, ¿no? Y ahora estamos entendiendo esto de acá, ¿no? Entonces, no es natural entender esto, o sea, no es trivial, pues, tal vez, no sé si natural o no, pero no es trivial. Las curvas, como mi dominio eran los números reales, que es donde estoy modificando, donde va a ejercerse la función, no había demasiados cambios y la imagen se convertía en vectores, pero aquí es al revés. El dominio son vectores y los vas a convertir en números reales,
¿no? Entonces es distinto, tienes como mucho, el espacio que estás transformando bajo la función es muy amplio, ¿no? Entonces por eso tienes mucha información, ¿no? Bueno, en general, definición C sea F en un dominio de contenido de Rn en R, ¿no? Entonces, date cuenta, esta definición la voy a poner, pero va a estar supeditada a va a estar supeditada a que la función sea derivable. Todavía no he dicho que es derivable, ¿no? Porque quise primero que viéramos esto, porque esto de aquí tiene cierto feeling, ¿no? ¿Sale? Sea F de contenido en Rn en R, ¿no? Y entonces, ¿qué? Voy a poner aquí entrecomillado, ¿no? Luego, después de que defina la derivada, ya voy a poder decir, es que sí, la función es derivable, tiene plano o espacio tangente, ¿no? En caso de que exista el espacio tangente a la gráfica de la función f, ¿no? Entonces este de aquí es un gran entrecomillado porque necesito decir que es la derivada, sin embargo quise primero atacar esto de acá, ¿sale? Este está dado por quién, ¿no? Entonces le voy a poner T y voy a usar aquí una notación que es un poquito vinculada a geometría diferencial, pero este sería Z igual a que T de X0, F de X0, ¿sale? Y aquí lo que voy a hacer es, aquí va a variar la X, ¿no? Entonces aquí la realidad el que está variando es el X, ¿no? Ya no sé si sea tan buena notación, ¿no? Pues no, puedo escribir así que no. Porque no quiero confundir, pero bueno. El chiste es que este de aquí, ¿quién sería? Sería justamente esto de aquí, ¿no? El gradiente de f evaluado en x0 punto x menos x0, ¿no? Y esto más f de x. ¿Se acerca a grabar? Entonces, ese de ahí es justamente este plano, ¿no? Entonces, en realidad, este va a existir, en realidad, este va a existir, si f es derivable. Entonces necesitamos decir que es derivabilidad, ¿no? Y aquí, bueno, antes de ver qué es derivabilidad, voy a comentar ya que tengo este dibujo de acá. Date cuenta que yo aquí pude haber escogido cualquier dirección, ¿no? O sea, en vez de estas direcciones, yo pude haberme movido en la dirección U,
Entonces lo que voy a hacer es definir la derivada parcial de f, pero en dirección de cualquier vector u. ¿No? Entonces definimos la derivada, va a ser 3, la derivada direccional de f respecto a la dirección u como quién, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí corto a quién, pues corto ahora la gráfica de la función, pero aquí ya está muy encima. ¿No? Entonces, ¿ahora qué? Ahora quiero cortar, pero en cualquier dirección, ¿no? En esta dirección. Y entonces, ¿qué me va a dar? Lo que me va a dar es bueno, ya cambié un poquito el dibujo. Pero suponte que tienes este de acá. Entonces aquí está. ¿Y entonces qué? Entonces ahora quiero cortar respecto a cualquier dirección, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces ahora estos puntos de aquí, ¿quiénes son? O sea, estoy parado en x0, en el vector x0, y valío en la dirección 1, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues lo único que hago es más h de u. ¿No? Entonces, ahora de esta forma, ¿no? En vez de la h multiplicarla por ek, lo que hago es lo multiplico por el vector, ¿no? Y entonces ahora lo que obtengo es un corte, pero en un plano en la dirección de u. Sí. ¿No? Y entonces aquí ¿qué voy a tener? Entonces aquí lo que voy a tener es a esta derivada direccional le voy a poner du y aquí df en x0, ¿no? Y esta de aquí va a ser ¿quién? Ah, pues entonces ahora voy a variar sobre estos puntos, ¿no? Entonces ahora tengo f de x0 más h u. ¿No? En realidad el u, ¿dónde está? En realidad el u está aquí. Sí. ¿No? Pero cuando lo sumo por x0, pues estoy aquí. Es x0 más h. Y a este de aquí, pues le resto otra vez f de x0. Todo esto lo divido entre h y le tomo el límite cuando h tiende a 0. ¿No? Y esa es la derivada direccional. ¿No? Bueno, entonces otra vez voy a estar supeditado a la derivada, ¿no? Pero fíjate, o sea, si aquí tengo
Si aquí tengo esta derivada direccional, la derivada direccional va a ser la pendiente ¿de quién? De la recta tangente a este punto, ¿no? Y entonces, la pregunta es, aquí tengo el espacio tangente y el espacio tangente lo estoy escribiendo a partir de la derivada parcial, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta recta roja que está aquí, ¿está dónde? Esta recta roja que está aquí, en caso de que tenga plano tangente o espacio tangente, esta recta vive en este plano, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es modificar aquí la información, ¿no? Si... del gradiente. Ajá, voy a modificar la derivada, voy a expresar la derivada direccional en términos del gradiente, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos, como estoy tratando, según yo, de generar un feeling de que este vector que tengo aquí está cargando un montón de información. Digo, puede ser cualquiera, ¿no? En cualesquiera dos direcciones, pero lo estoy acomodando justamente en las direcciones de la base canónica. Es decir, la parcial de f respecto a x y respecto a y o respecto a todas las variables independientes, ¿no? Entonces, en caso de que haya espacio tangente, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que voy a poder cambiar? O sea, aquí lo que voy a poder cambiar es todo este de aquí, porque entonces este de aquí, este f de x0 más h de u, ¿en dónde está? Son estos puntos, ¿no? Estos puntos de aquí son f de x0 más h por el vector u, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, este está siendo aproximado ¿por quién? Por el plano tangente, que es z de este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que quiero es este de acá, f de x0 más hu, ¿quién sería aproximadamente? Pues sería todo ese de ahí, ¿no? Sí. Sería el gradiente de f de x0 punto x menos x0 más f de x0. ¿Y entonces qué? Entonces la derivada direccional de f respecto a x0, ¿no? ¿Por qué es aproximado? Perdóname. Porque es el plano tangente. Este plano de aquí es la mejor aproximación. Así como la recta tangente salió, o sea, no estoy acomodando cualquier plano, ¿no? O sea, en funciones reales, la recta tangente no es cualquier recta, ¿no? Sí. Es la que más se le parece a la función, la que mejor aproxima la función en el punto. Ya. Entonces, en puntos muy cercanos, ¿no? En puntos muy cercanos de x0, los dos valores se parecen un montón. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, aquí es como lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces la derivada de u de f respecto a x0, cambio este por este de acá, sí. ¿no? Tendría que aquí, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría hace rato, o sea, lo que tendría es que tendría el límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿De quién? Este lo cambio por este de aquí, de f de x0, ¿no? ¿Qué? Producto punto x. Producto punto de x menos x0, ¿no? Sí. Pero la cosa es que ese de ahí
este de aquí, este X, lo voy a ver como quién. Este X que está variando, lo vi como quién. Este X que está variando es X0 más HU. Es este X0 más HU. Entonces esto es X0 más HU menos X0, ¿no? Cambié la X por X0 más HU. Sí, ya. Es este que está variando, Sí. ¿no? Puse el X en términos de la variación donde me estoy moviendo exclusivamente y le resto, le sumo 0. el f de x0 más f de x0 menos f de x0, ¿no? Y todo esto entre quién? H. Entre h. Ya. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces este se va con este Y los X0. y los x0. Este se va con x0. Y entonces esto es el límite de cuando h tiende a 0, ¿de quién? Del gradiente de f de x0 punto h. ¿No? En realidad tendría que poner que es muy parecido, pero como estoy en el límite, lo voy a atrapar. Y entonces este de aquí entre h. Pero aquí tengo un producto punto. Sí. En el producto punto puedo sacar los escalares de una de las dos entradas. O sea, esto de aquí es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De h entre h por el gradiente de f de x0 punto, pero h entre h es, o sea, en el caso de que yo tenga espacio tangente, que va a ser en el caso de que la función sea derivable, la derivada direccional es el gradiente de f en x0 punto el vector. Sí. ¿Sí ves? Entonces, bueno, esto tal vez desde el punto de vista formalmente uno podría decir primero deberías de definir la derivada y luego vas sacando las propiedades, pero estoy tratando de hacer, según yo, crear una construcción que diga, o sea, ¿qué es lo que va a pasar si tienes el plano tangente? ¿Cuáles son los resultados? Entonces, uno de los resultados es la derivada direccional, que es este límite. Si tú ya tienes las derivadas parciales, lo único que necesitas hacer es tu gradiente punto u, y esa es tu derivada direccional. Y ya. Tómate cualquier dirección que tú quieras para calcular su derivada direccional, nada más tienes que hacer esto. Claro, esto no es trivial en caso de que haya espacio tangente, es decir, en caso de que sea derivable. Sí. Entonces hay que tener cuidado, pero si la función es derivable, parece ser que varios resultados van a caer de manera consistente. Sí. ¿Sí? Vamos bien. ¿No? Luego voy a regresar a la derivada direccional una vez que tenga la derivada. La derivada. Entonces ahora vamos con la derivada. ¿Todo esto lo viste en la clase pasada? No. La clase pasada nada más vi este campo en R2 y saqué las derivadas direccionales y el plano tangente. Pero ahora los generalicé. Puse las derivadas parciales para Rn, el espacio tangente para Rn, que en realidad pues, es una generalización. Sí. Y la derivada direccional, no había visto nada de ello. Yo dije, no te esté trazando mucho yo. No, pero además también es así como a estas alturas del partido ya, o sea, estás tú, está Waldo, no sé quién hay más, ¿no? Pero le decía a Waldo que ya hay muy poquitos viendo los videos, ¿no? Sí.
Sí. O sea, ya no Sí, me lo pregunto contaste. eso. Entonces no sé, ¿no? Y bueno, de la segunda tarea, la primera tarea la entregó la mayoría, pero la segunda tarea ya la entregaron menos un cachillo. Yo creo que como la mitad. No manches. A ver qué chulo. Entonces, Y la tercera está más perrita, bueno, si no le jalan. sí, la segunda todavía la podía sacar con talacha porque. No, y leyendo y sin bronca. ¿No? Pero la tercera sí ya es más teórica, ¿no? Bueno, bueno, entonces quise seguir este camino a propósito, ¿no? En vez de empezar luego con la definición de la derivada, quería. Para darle sentido, ¿no? Ajá, o sea, no quería sacarlo de la nada porque podía ser un poquito violento, porque no es como la derivada real, ¿no? Sin embargo, es de la derivada real, ¿no? Entonces, a ver. Oye, no sé si voy rápido a echar una firma. No. Perdón. No pasa. ¿Qué haré? Ah, sí, tengo uno. Bueno, entonces a ver. Entonces, quise justamente dar toda esta, ver primero el plano tangente para no sacar de la nada la derivada, ¿no? Sí. A ver. Definición, ¿no? Entonces, a ver. Primero, la definición de una función real, ¿no? Entonces, voy a poner aquí sea f, ¿no? ¿De qué? F de un dominio de contenido en R en los números reales, ¿no? X0 que pertenece a D, ¿no? Estoy tomando la función real, X0 que pertenece a D, punto de acumulación de D. Es decir, me puedo acercar a X0, ¿no? Con una infinidad de puntos. Punto de acumulación de D, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, la derivada de f en X0 es ¿quién? Es el límite cuando h tiende a 0 de quién? Es más, voy a poner la otra. Cuando x tiende a x0. Cuando x tiende al x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x. Entonces, esta de aquí es la definición de la derivada, ¿no? De la derivada real. ¿Cuál es el problema? Ahora voy a tener b, o sea, f, una función y un dominio contenido en Rn en A, ¿no? Y x0, el vector x0 que pertenece a D. Ahorita pongo el punto de acumulación, en realidad lo voy a cambiar. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera, la derivada la voy a anotar con una D, pero qué pasaría si yo quisiera anotar esto exactamente igual? ¿No? Esto lo voy a quitar ahorita, ¿no? Pero el límite de f de x menos f de x0 entre x menos x0. ¿Puedo hacer eso? ¿O no puedo hacer eso? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿O no hay ningún problema? Si no hay ningún problema, podría definir la derivada así y ya. Sí. Pero si hay un problema, ¿cuál es? Fíjate, la función f va de Rn a R. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un vector o un número real? Eso es un número real.
real, real. Y entonces el numerador, Ah, y abajo función. pero abajo, abajo tengo vector menos vector. Esto es un vector. Sí. ¿Qué quiere decir un número real entre un vector? No tiene sentido, ¿no? He visto multiplicación escalar de un número real por un vector. Sí. Hemos visto suma de vectores. Hemos visto producto escalar de vectores, producto cruz de vectores, pero no sé qué quiere decir que dividas entre un vector, ¿no? Sí. Entonces, esto de aquí no tiene sentido. En curvas no había ningún problema, porque en curvas el numerador era el que era un vector y dividías entre h o entre x menos x0, que era un número real. Entonces la definición era el producto escalar de un vector. Sí. El numerador que era un vector entre un escalar y no había ningún problema. Aquí sí hay un problema. Esto de aquí no lo puedo decir, ¿no? Entonces ese es el problema básico, ¿sale? Y entonces esto de aquí, ¿qué quiere decir? Esto de aquí es un límite, ¿sale? Entonces esto pasa sí y solamente sí, que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de epsilon mayor a 0, tal que si la distancia de x a x0 es menor que delta y mayor que 0, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, con palabras, entonces, ¿qué? Entonces, este número, f de x menos f de x0 entre x menos x0 es menor menos f' de x0, que es a lo que estoy llamando la derivada, es menor que x. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer esta fracción. Voy a usar la definición de límite para la derivada, pero en la definición de límite. Sí. Y entonces de aquí, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a f de x menos f de x0. Y aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo menos f' de x0 por x menos x0, y todo esto dividido entre x menos x0. ¿No? Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a romper esto de aquí en dos valores absolutos, y es esto lo que voy a usar. ¿Cómo lo voy a usar? Porque entonces, yo lo quité, pero los vectores, el denominador era un vector, pero entonces lo que voy a tomar es la norma. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es la definición de que un campo escalar sea derivable? ¿No? Entonces, sea x0 que pertenece a D, punto interior de D. ¿Sale? Voy a pedir un cacho más que nada más aproximarme por ciertas direcciones. Voy a pedir tener todos los puntos alrededor de x0, ¿no? Al menos en una bolita, no importa qué tan chiquita sea. Y entonces, ¿qué? Decimos que f es derivable en x0 si y solamente si existe una transformación lineal L que va
de R n en R tal que, ¿vale? Entonces aquí voy a cambiar esta lineal por este f' de x0 por x menos x0, ¿sí ves? Aquí tienes una función, nada más hacer este cociente y aquí tienes una función. Entonces esta de aquí va a ser a lo que voy a llamar L de x menos x, ¿no? Y entonces tal que para toda epsilon mayor a 0, ¿sale? Existe una delta que depende de epsilon, que la voy a llamar delta mayor a 0, tal que si yo me tomo puntos x en la bola de radio delta con centro en x0, ¿sale? O sea, el equivalente a este de acá. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, el valor absoluto de f de x menos vector x menos f de x0, ¿sale? Menos la lineal L aplicado a x menos x0, y aquí cierro el valor absoluto. Esto de aquí es menor que epsilon, y este denominador lo voy a pasar acá. Aquí tengo x menos x0, pero esto ya es que esto de aquí es un vector, entonces no tiene sentido ponerle valor absoluto, ¿sí, no? No. Ok. ¿No? Y entonces, de eso se trata, encontrar, ¿cómo se llama? Pues de derivar una función, ¿no? Entonces, eso es que un campo escalar sea derivable. En realidad, esta definición, y por eso quise dar esta definición se llama inmediatamente a funciones de Rn a Rm. Porque entonces lo único que haces aquí para dar el salto es ya estos valores de aquí van a ser vectores también. Y entonces le pones norma. Y con eso. Ya, entonces eso. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, en realidad aquí acaba la definición, ¿no? A L de x menos x0 se le llama la derivada de f en x. No, aquí voy a cambiar algunas cosas, pero ¿qué? Bueno, voy a poner aquí, si te das cuenta, estoy dejando varias cosas que necesitan ser argumentadas, pero la cosa es que en caso de que f sea derivable, ¿vale? En x0, entonces va a existir el plano tangente, o el espacio tangente va a existir el espacio tangente.
Y entonces, si existe el espacio tangente, el plano tangente, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es la información del plano tangente. Ahora, aquí esta lineal, si te das cuenta, está centrada en X0, ¿no? Y entonces ahora lo que necesito es ¿quién? Esta de aquí. El plano tangente, pero paralelo, que está aterrizado en X0, ¿sale? Es decir, si L de X menos X0 es igual a ¿quién? Al gradiente de F de X0 punto X menos X0, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces esto de aquí cambia a otra notación, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, y el plano tangente, pero entonces, el valor absoluto de f de x menos f de x0 menos el gradiente de f de x0 punto x menos x0, este de aquí es menor que epsilon por la norma de x menos x0, ¿no? Pero esto de aquí es justamente lo que llamé el plano tangente. ¿Sí ves? Entonces, aquí tengo f de x menos el plano tangente en x0, f de x0, un rango x, ¿no? De hecho, acá lo tienes. Plano tangente. No, pero la notación, ¿no? Sí. Por x, digo, evaluado en x, este de aquí queda como menor que epsilon sobre x menos x. Creo que los. No sé, así está perfecto. No, o sea, aquí no estoy haciendo nada, lo único que estoy haciendo es acomodar, en vez de hablar de esta lineal que me da la definición formal, ¿no? En vez de eso, esta definición es del Salam, que es uno de los libros que subí, ¿sale? En vez de qué, en vez de dar la definición en términos de la lineal, lo que estoy haciendo es pasar la información ¿a quién? Al plano tangente, ¿no? Entonces, en términos del plano tangente, ¿ahora qué? Ahora lo que estoy haciendo es, justamente, estoy justificando que la distancia de f de x al plano tangente la puedo hacer tan chica como yo quiera, aún multiplicada por esta. Sí. Todo esto viene de la definición de la derivada de la función real, ¿sí ves? Pero ahora lo que estoy haciendo es comparar la distancia de f de x al plano tangente. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿dudas, preguntas? Todo en orden. ¿Todo en orden? Bueno, vemos un... ¿Vemos un ejemplo? Sí. Entonces, como te podrás dar cuenta, pues ya, o sea, ya la definición ya no es tan limpia, al menos a primera vista, ¿no? Bueno, no es tan limpia como la definición de la derivada de una función real. Como que vamos a tener que tener más cuidado, ¿sale? De hecho, en general, o sea, justamente esto de aquí está guardando ¿qué? Está guardando la información de las derivadas parciales. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos y contraejemplos. La existencia de las derivadas parciales no garantiza la existencia del plano tangente. La existencia del plano tangente sí garantiza la de las derivadas parciales, ¿no?
pero que existan las derivadas parciales no garantiza que exista el plano tangente, ¿no? Ok. Entonces hay que tener cuidado con eso. Todavía más, eso tiene que ver con los ejemplos de límites que dimos, todavía más. Uno podría pensar que si existen todas las derivadas direccionales, que si tú cortas en cualquier dirección, eso te va a garantizar el plano tangente, pero otra vez no. Así, ¿te acuerdas que vimos un límite que te acercabas por todas las rectas que pasaban por el origen, pero no existía el límite, ¿no? Existían los límites por las rectas, pero el global no, porque si te acercabas por una parábola, te da otra cosa. Aquí puede pasar exactamente lo mismo. Puedes tener derivadas direccionales en todas las direcciones, pero eso no te garantiza que haya plano tangente. De hecho, esa función, ¿no? Bueno, entonces, a ver, un ejemplo. Sí, tipo. Está. 25 ejemplo. Sea f de R2 en R, ¿no? Tal que f de xy es igual a x cuadrada más, ¿no? Y el vector x0 es igual a x0 y 0, ¿no? Bueno, entonces ¿qué? Entonces vamos a ver que esta función de aquí es derivable, sí, en cualquier punto de R2, ¿no? Por demostrar que f es derivable en R2, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué? Para empezar, necesito que, y aquí es donde justamente esto es parte del por qué hice como todo esto de aquí. Para empezar, necesito un candidato a hacer la lineal, ¿no? Y por eso hice todo este cachito de aquí, porque entonces el candidato está relacionado con la derivada parcial. Sí. Voy a sacar el candidato a partir de las parciales, ¿no? Entonces, proponemos a L de x menos x0 a partir de ¿qué? A partir de el gradiente de f, ¿no? Dicho de otra forma, se me olvidó decir eso, pero dicho de otra forma, a esta de aquí va a ser la derivada de f en x0, y por lo que acabo de decir aquí, ¿sale? También va a ser ¿quién? También va a ser el gradiente, ¿no? Sí, claro. A la derivada también la denotamos, como quién. ¿No? Entonces, gradiente de f. le voy a poner d. Esta de aquí es una notación común para derivadas ya de funciones de Rn en Rm, ¿no? Entonces se le suele poner d mayúscula de f en x0, y esta de aquí va a resultar ser igual al gradiente de f en x. ¿Por x menos x? No, lo voy a dejar así, ¿no? ¿Por qué lo voy a dejar así? A ver, aquí voy a usar álgebra lineal. Tal vez más bien, antes de ver el ejemplo lo dejamos para la próxima clase. Este de aquí es importante porque
¿qué es lo que está sucediendo? Aquí, ¿a quién estoy llamando a la derivada? La estoy llamando a esta transformación lineal, ¿no? Pero aquí del lado izquierdo, ¿a quién tengo? ¿No? En realidad, L de X, como lo noté aquí, ¿dónde está? Allá a la derecha. Sí, pero este de aquí Ah, ok. sería L de X menos X0, ¿no? Sí. Sí lo había notado en algún lado, ¿no? La igualdad como tal, ¿no? Ah, sí, aquí. Ah, sí, ahí está arriba. Sí. ¿No? Entonces, estoy haciendo, a primera vista podría parecer como un abuso o una incoherencia, pero no lo es, ¿no? Esta de aquí es la transformación lineal y esta de aquí es un vector, ¿no? Entonces, a ver, en álgebra lineal, y este comentario es importante, en álgebra lineal, las transformaciones lineales bueno, en general para espacios vectoriales de dimensión n a dimensión n, pero lo que nos interesa es que todas las transformaciones lineales de Rn a Rm, ¿sale? Tal que T es lineal, tal que T es lineal, este espacio vector, este conjunto con la suma usual de funciones y con la multiplicación escalar de funciones, este de aquí es un espacio vectorial. ¿No? Este espacio vectorial, justamente uno de los resultados, no sé si ya lo viste en lineal, pero de este de aquí se prueba que es isomorfo linealmente, es decir, hay una transformación lineal biyectiva de este espacio vectorial L de todas las transformaciones lineales. ¿A dónde? A las matrices de N por N con entradas reales, ¿no? Entonces, con los ojos del álgebra lineal, cualquier transformación de Rn a Rm es el mismo espacio vectorial que las matrices de N por N, ¿no? Entonces, de aquí, si tú te tomas las transformaciones lineales de Rn a R, eso es equivalente a las matrices de 1 por N. Ah, entonces lo que estoy haciendo aquí es eso. A la transformación lineal L de X menos X0, si quieres, esta de aquí la estoy comparando, le toca, ¿quién? Le toca un vector de 1 por 2, ¿no? El vector de 1 por 2 es el gradiente de f en X. Es la parcial de f respecto a X. Es que es un vector en donde, o sea, es una matriz de 1 por n, ¿no? La parcial de f respecto a x1 en x0, la parcial de f respecto a x2 en x0 y así sucesivamente hasta la parcial de f respecto a xn en x. ¿No? Entonces, con los ojos del álgebra lineal, pero solamente si sé este resultado de álgebra lineal, ya en automático puedo decir que la derivada de una función de Rn en R, que es la transformación lineal, o es quién. Wow. Sí. Entonces ya, este es como un resultado ya para niños un poquito más grandes, ¿no? O sea, es como por ejemplo en cálculo 1 o en la prepa, ¿no? Que el profe diga, ¿cuál es la derivada de una función real?
es la pendiente de la recta tangente. Y si un estudiante dice, no, es la recta tangente, el profe por lo regular dice, no, eso no es. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Y tiene razón, porque hasta ahí quedan las cosas. Pero una vez que uno lleva un curso de álgebra lineal y uno ve esto de acá, entonces ya, ahora sí, es lo mismo decir que la derivada de una función real es la pendiente de la recta tangente y la transformación lineal, que es la recta tangente que mejor aproxima la función lineal. ¿No? Entonces, pero eso es ya con el lenguaje de álgebra lineal. Si no conoces este resultado, entonces este paso no lo puedes dar, ¿no? Pero ya con álgebra lineal, ya, sin problemas. Porque entonces, por ejemplo, cuando pasemos a funciones de Rn a Rm, la derivada de una función de Rn a Rm es la transformación lineal que mejor aproxima la función o una matriz de Poisson. ¿No? Entonces, es importante porque de hecho justamente el libro de Sadal, que es como muy cuidadoso y como más, pues sí es un poco más avanzado, no menciona eso, pero sin embargo este es el que se suele usar como la derivada, pero la transformación lineal es la que está dando todo el feeling. Sí. Si nada más te quedas con la matriz de n por n, es así, bueno, ¿y esto qué? O sea, porque en cálculo real la pendiente de la recta tangente y la recta tangente luego se ven cómo están hermanadas, sí, ¿no? O sea, pues tienes la pendiente, pues haces la recta tangente a partir de la pendiente, ¿no? Pero aquí, si tú no tienes álgebra lineal y defines la derivada como la lineal y luego dices, bueno, la puedes obtener de la matriz, si no tienes este resultado quedas así truncado, porque aquí ya no hay dibujo. Sin embargo, por álgebra lineal lo controla. Bien. Se va a poner perro.